hermanos. Me llamo Omar de Jesús, soy misionero y seminarista de los Apóstoles de la Palabra. Les doy la bienvenida a este mini curso que estamos dando acerca de apologética. El curso se llama Católico Conoce tu Fe y ya estamos en el tercer tema que estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en la ciudad de Querétaro. Aquí estamos dando este curso con el fin de fortalecer la fe de todos nuestros hermanos católicos. Todos nuestros hermanos que a lo mejor por el cuestionamiento de hermanos que no son católicos, pues a veces tienen dudas sobre su fe. Dudas que pues sin duda no son buenas para la fe, porque todo empieza con la duda y posteriormente va desencadenando puede desencadenar en una sequedad de la fe, quizás hasta abandonar la misma fe, como muchas veces ya ha pasado con muchos de nuestros hermanos. Entonces, con este curso nosotros buscamos pues fortalecer la fe, especialmente de nuestros hermanos más pequeños, de nuestros hermanos que tienen una fe sencilla y que ante estos cuestionamientos fácilmente se ven pues puesto en duda su fe, se ven asustados, ¿no? Porque esa fe que con tanta seguridad han profesado durante toda su vida, ahora no saben cómo dar respuesta ante esos cuestionamientos. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. El tema está titulado como las imágenes. Es un tema pues muy sencillo de entender, pero creo que es algo que muchas veces nos han señalado bastante. Pero bueno, para comenzar vamos a iniciar con una oración y una lectura de la Biblia. Yo les invito, hermanos, si tienen su Biblia cerca, a que busquen este pasaje de la Biblia, del libro de los Números, capítulo 21, versículo 8. Por favor, vayamos buscando, si tienen su Biblia. Si no tienen una Biblia cerca, pues apunten al menos la cita bíblica, y entonces ya en algún momento libre, pues pueden buscarla con toda tranquilidad. Números, capítulo 21, versículo 4, Números 21, 4. Vamos a iniciar con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números. Desde Monte Hor se encaminaron hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan insípido. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: Hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues con esta lectura de la Biblia vamos a comenzar nuestro tema. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con su ayuda, con la luz del Espíritu Santo. Que sea Él el que abra nuestra mente, el que toque nuestro corazón, el que abra nuestros oídos para escuchar su palabra, que es la palabra de Dios. Vamos a pedírselo con la misma oración que Jesús enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Pidamos también a la Virgen María que interceda por nosotros y que nos lleve a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por último, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a empezar de lleno con este tema, titulado Las imágenes. Es un tema muy interesante porque resulta que muchas veces, o cuántas veces no ha escuchado usted, o hemos escuchado todos, esta famosa frase que dicen muchos hermanos no católicos: las imágenes están prohibidas por la Biblia. O tener imágenes está prohibido. La Biblia dice que hay que quemarlas. En fin, el punto es el mismo. Las imágenes no están autorizadas por Dios. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, en la Iglesia Católica está rodeado de imágenes, ¿no? Nuestros templos, nuestras capillas están llenas de imágenes de la Virgen María, de los santos, de Jesús, pasajes bíblicos, en fin, ¿no? Muchas imágenes. Y muchos hermanos católicos nos dicen, bueno, entonces, pues está mal porque lo prohíbe la Biblia. Y muchas veces nos pueden sacar algunos textos bíblicos. Por ejemplo, hay un texto muy mencionado que nos mencionan algunos hermanos no católicos. Lo sacan del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Les voy a decir cómo dice esta cita bíblica y que muchas veces la ponen como argumento para decir que están prohibidas las imágenes. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. Muy bien. Aquí vemos claramente, nos dicen ellos, por ejemplo, cómo la Biblia prohíbe las imágenes. Claramente le dice, no te harás imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Por lo tanto, las imágenes están prohibidas. También suelen decirnos, por ejemplo, la cita bíblica de Isaías, capítulo 45, versículo 20. Les voy a leer cómo dice. Dicen algunos hermanos, está mal lo que hacen los católicos con las imágenes. ¿Por qué? Esta cita bíblica no lo dice. Isaías, capítulo 45, versículo 20. ¿Qué nos va a decir? Reúnanse, vengan, acérquense juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Nos dicen, ¿ves? Aquí está diciendo claramente que las imágenes son un Dios que no puede salvar. O incluso otra cita bíblica, Salmo, pero este es de un Salmo, el Salmo número 138 de la Biblia, es la que también muchas veces lo utilizan como argumento. Vamos a ver qué dice este Salmo. Salmo 138, versículo 15. Claro, en nuestra Biblia católica el Salmo es el número 139. En la de ellos, en la de los hermanos no católicos, es el Salmo 138. Dice así. Espérenme, me equivoqué de Salmo. Muy bien, del Salmo número 138. Ok, lo tengo por aquí. Bueno, ahorita que lo encuentre, se las digo. Pero también lo utilizan como argumento el Salmo número 138, ¿no? En ese Salmo, si mal no recuerdo, nos dice de aquellos ídolos de madera que tienen boca, tienen oídos y tienen manos y no pueden tocar. Más adelante se las busco bien y se las digo. En fin, entre estas y otras citas bíblicas, muchos hermanos no católicos nos cuestionan y nos dicen, como usted puede ver, hermano, las imágenes están prohibidas. Y lamentablemente en la Iglesia Católica hay todo tipo de imágenes. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿estará todo esto bien?
¿Será acaso que la iglesia que ha fundado Cristo, que es la iglesia católica, se haya equivocado? Bueno, vamos a ver. Empecemos primero con la cita bíblica que les di al inicio. Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde nos dice claramente: no te harás ni imagen alguna, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. Primero hay que establecer una diferencia importante, hermanos, y es algo que muchas veces se les pasa a nuestros hermanos no católicos, ¿no? Algunos. La diferencia entre imagen e ídolo. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? La imagen nosotros podemos definirlo como un retrato, alguna fotografía, alguna escultura de algo o de alguien. Eso es una imagen. Sin embargo, un ídolo es un falso Dios. Un ídolo es aquella figura que es adorada como un Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en la cita de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, donde dice: no te das ninguna imagen, tenemos que leer ampliamente un texto para poder saber interpretarlo. Entonces, por ejemplo, un versículo antes, el versículo 3 nos dice: no tendrás otros dioses aparte de mí. Luego dice: no te harás una imagen ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está prohibiendo aquí Dios no son las imágenes, son los ídolos, son los falsos dioses, lo que Dios está prohibiendo. Y algunos hermanos preguntarán: bueno, pues ok, está prohibiendo los ídolos, pero aún así aquí tiene la palabra imagen, y como que suena algo extraño. Pues les voy a dar algunas citas bíblicas donde se ve claramente que Dios mismo ordena hacer o construir imágenes. Por ejemplo, en el mismo libro del Éxodo, pero ahora en el capítulo 25, en su versículo 18, vamos a ver cómo claramente Dios manda hacer imágenes. Éxodo capítulo 25, versículo 18. Dice así: en sus dos extremos harás 2 querubines cincelados en oro. Cada uno arrancará de un extremo de la tapa y la cubrirán con las alas extendidas hacia arriba. Estarán uno frente a otro, mirando al centro de la tapa. Les cuento un poco sobre este pasaje. Aquí Dios le estaba ordenando a Moisés cómo iba a construir el arca de la nueva alianza. Y entre todas las especificaciones, Dios le dice a Moisés: vas a hacer 2 querubines de oro macizo. Yo les pregunto: ¿qué es un querubín? Es un ángel, ¿no? Es algo que está en el cielo. Y no eran querubines de cualquier material, de oro macizo. Y nos dice que se pondrán sobre la tapa del arca de la alianza. Dios está mandando a hacer 2 imágenes, ¿no? 2 figuras. Bueno, vamos a decir algún otro pasaje bíblico. Por ejemplo, en el que leímos en la oración, Números capítulo 21, versículo 8, ¿no? Del libro de los Números, capítulo 21, versículo 8. Nuevamente, Dios manda hacer una imagen. Se lo repito, dice así: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Como habíamos leído al inicio, cuando el pueblo de Israel se opone contra Dios y Moisés, pues Dios les manda un castigo, les manda serpientes que al morderlos, los israelitas van muriendo. Pero después los israelitas le piden a Moisés que le ore a Dios para que pare todo esto. Moisés lo hace, y entonces Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce. En algunas Biblias dice una serpiente venenosa, ¿no? Se refiere al material de bronce. Y colócala en un estandarte. Para que se den una idea, es como si en un palo fabricaran una serpiente de algún material precioso y lo pusieran en un palo, ¿no? Una imagen al final de cuentas. Y Dios la está mandando a hacer. Por último, vamos a ver, bueno, en fin, hay otras citas bíblicas donde se expone claramente que Dios manda hacer imágenes. Por ejemplo, de hecho, el templo de Jerusalén estaba plagado de imágenes, ¿no? Tal como se puede ver en la segunda carta a Samuel, donde se ve justamente cómo el templo de Jerusalén tenía grabados, tenía dibujos sobre
animales, dibujos sobre personajes importantes del pueblo de Israel, como Abraham, Isaac y Jacob. Y no eran imágenes pequeñas, ¿no? No eran así como pequeñas inscripciones, eran imágenes gigantescas, de metros de alto. Con todo esto vemos claramente, hermanos, que lo que Dios prohíbe son ídolos y no son imágenes. Pero bueno, a veces cuando empezamos a dialogar con algún hermano no católico, muchas veces también nos puede decir, a mí me lo han dicho, ok, las imágenes, pero de todos modos, las imágenes como las usan en la Iglesia Católica, está mal. ¿Por qué? Nos sacan algunas citas bíblicas, por ejemplo, en el libro de Isaías, en su capítulo 45, en el versículo 20, nos va a decir algo muy interesante, que ellos lo asocian con las prácticas en la Iglesia Católica. El libro de Isaías, capítulo 45, versículo 20, dice así: reúnanse, vengan, acérquense juntos, supervivientes de las naciones. ¿No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar? Y comparan esta cita con lo que hacemos en la Iglesia Católica, porque muchas veces nos dicen, ¿ves? Llevar, aquí dice un ídolo de madera, llevarla así como la llevan ustedes en procesión. Muchas veces no se ve cómo están algunos católicos, llevan hasta la imagen de la Virgen María y la llevan en procesión, hasta la llevan en una anda y van cante en cante. La Biblia lo prohíbe. Entonces aquí vemos algunas pequeñas cuestiones de lo que hacemos en la Iglesia Católica, pero que no tienen nada de malo. Por ejemplo, la cuestión de llevar en procesión, ¿no?, a una imagen no tiene nada de malo, porque incluso el pueblo de Israel, los israelitas, lo realizaban continuamente. Por ejemplo, una cita bíblica. En el segundo libro de Samuel podemos ver cómo el pueblo de Israel llevaba en procesión el arca de la alianza. Vamos a buscarlo. Segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Segunda carta de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Aquí está, dice: así iban David y los israelitas, llevando el arca del Señor entre vítores y al sonido de las trompetas. Claramente vemos cómo el arca de la alianza es llevada en una procesión. Y no están cualquier personajes ahí, está el personaje de David. David es un personaje importante para el pueblo de Israel y para Dios. Los israelitas también. Además dice que llevan el arca entre vítores y al sonido de las trompetas. Entonces, claramente era una procesión en la que estaba participando David, ¿no? Una procesión que era muy común en el pueblo de Israel. Entonces vemos que también llevar una imagen en procesión no tiene nada de malo. También otro cuestionamiento. Muchas veces nos dicen, bueno, está bien las procesiones, la imagen, pero de todos modos no podemos hincarnos frente a una imagen, porque hincarse solamente frente a Dios. O de hecho, no podemos ni postrarnos ni hacerle ninguna reverencia a una imagen, porque eso está mal. Nuevamente, nos pueden citar la misma cita que vimos al inicio, Éxodo capítulo 20, pero ahora en su versículo 5, o sea, es un versículo después, nos dice: no te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Muchas veces nos dicen, aquí está perfectamente, no te postrarás ante ellos. Nosotros vamos quizás a un templo católico, a alguna capilla, y vemos a muchos católicos que ven la imagen de la Virgen y reverencia, ¿no? Ven la imagen del santo y hasta se persignan. Eso está mal, nos dicen ellos. ¿Cuál es la respuesta? Nuevamente, si leemos desde antes, vemos cómo está hablando de los ídolos. Y a los ídolos, por supuesto, que no les podemos rendir ningún homenaje ni veneración, mucho menos adoración, porque son falsos dioses. En cambio, las imágenes de la Iglesia Católica no son falsos dioses, ¿no? Y de todos modos, en la cual personajes bíblicos se llegan a postrar frente a alguna
imagen o incluso alguna persona, y sin ningún tipo de mal. Les voy a leer un pasaje muy interesante. Por ejemplo, del libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 7, versículo 6. Vamos a irlo buscando. Si tiene su Biblia, puede irlo buscando. Si no, puede ir anotando las citas que estamos mencionando y con más calma en algún otro momento, pues usted puede irlas buscando, ¿verdad? Acabo que tenemos todo el tiempo del mundo. Josué capítulo 7, versículo 6. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: 7, 6. Josué se rasgó el manto, cayó rostro en tierra ante el arca del Señor, y estuvo así hasta el atardecer, junto con los concejales de Israel, echándose polvo a la cabeza. Les platico un poco de este pasaje. El pueblo de Israel, Josué y otros personajes que estaban ahí, estaban haciendo un luto, estaban arrepentidos. Y aquí dice: Josué se rasgó el manto, cayó rostro en tierra. ¿Qué es esto de rostro en tierra? Obviamente es una postración, ¿no? Totalmente frente al arca del Señor. Y no solo él, sino todos los concejales de Israel, los jefes de Israel, estaban postrados ante el arca del Señor. Y obviamente no había ningún mal. ¿Por qué? Porque era un acto que revelaba su arrepentimiento. También hay otras citas bíblicas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se narra la vez en que San Pedro visita a Cornelio y su familia, en el cual Cornelio, después de mostrarse arrepentido por ver las señales que Dios había hecho a través de Pedro, va y se lanza a los pies de Pedro. ¿Cómo es esto? Pues obviamente estaba haciendo un acto en una postración, ¿no? Claro, después Pedro le dice: no te puedes ante mí, yo no soy ningún Dios, ¿no? Soy una persona igual que ustedes. Vemos nuevamente cómo ni siquiera hacer un acto de veneración, como es quizás una postración, quizás una pequeña reverencia o hasta persignarse, no tiene ningún delito, ¿no? Mucho menos frente a una imagen en la Iglesia Católica, porque lo que prohíbe la Biblia son los ídolos y no son las imágenes, ¿no? Todo esto parece muy sencillo. Les he dado algunas citas de la Biblia. Es muy importante que se aprendan al menos dos. Éxodo capítulo 25 versículo 18 y Números capítulo 21 versículo 8. Las vuelvo a repetir: Éxodo capítulo 25 versículo 18 y Números capítulo 21 versículo 8. Vemos dos ejemplos claros donde Dios manda a hacer imágenes, ¿no? Además de estos argumentos, hermanos, vemos que la cuestión de las imágenes no es algo tan complicado. A simple vista se ve que es un argumento que está un poco chueco de justificar, ¿no? Y yo les voy a dar aparte otros dos argumentos que no son bíblicos, pero son de razonamiento común. Por ejemplo, dicen: las imágenes están prohibidas por la Biblia. Y en la Iglesia Católica tenemos imágenes, por ejemplo, de Jesús, también de los santos, ¿no? Entonces ellos dicen: están prohibidas por la Biblia. Pero aquí va un argumento en contra. Las imágenes que se mencionan aquí en la Biblia, que sabemos que son ídolos y son prohibidos, no son las mismas imágenes que las que tenemos actualmente. No podemos justificar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, diga prohibidas las imágenes y inmediatamente las relacionemos con las imágenes que tenemos actualmente. Eso no se puede hacer, hermanos. Las imágenes que se mencionan aquí no son las imágenes que tenemos ahora, porque en ese tiempo ni existía todavía la Virgen María, ni existían los santos, ni siquiera había venido Jesús. Entonces no se puede decir que estas imágenes son las que tenemos, ¿no? Ahí es obvio que es como un acomodo forzado de las citas de la Biblia. Otro razonamiento, por ejemplo, es que si el problema es imagen, es la palabra imagen o son las imágenes, entonces todas las imágenes deben estar mal. No solamente la de los santos de la Iglesia Católica o de la Virgen María o de Jesús. ¿A qué me refiero?
¿Acaso no hay imágenes por todas partes? Por ejemplo, en nuestra vida normal, no encontramos una imagen, por ejemplo, en una plaza pública de algún personaje histórico. No encontramos una imagen quizás en algún negocio sobre alguna cosa que queramos comprar, no sé, algún producto. O incluso, ¿no serán imágenes las que tenemos en nuestras identificaciones oficiales? Por ejemplo, yo aquí tengo pues mi credencial de lector, ¿no? Aquí hay una imagen mía. Entonces, ¿estas imágenes sí son buenas y las imágenes de la Iglesia Católica son malas? Entonces, ¿qué imágenes prohíbe la Biblia y qué imágenes no prohíbe la Biblia? O aún más, si las imágenes de los santos y de la Virgen María están mal, entonces, por ejemplo, en el dinero, nosotros también tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, tengo un billete de 50 y tiene la imagen de José María Morelos. Claro que en esos argumentos de que están prohibidas las imágenes, estas imágenes no figuran dentro de las imágenes que prohíbe la Biblia. Entonces, ¿Dios prohíbe la imagen de Jesús que nos recuerda a Jesús? ¿O Dios prohíbe la imagen de María que nos recuerda a la Madre de Dios? Y no prohíbe las imágenes que vemos en el dinero de personas que ni siquiera nos hablan de la fe. Entonces, ¿estas sí son permitidas? Suena un poco gracioso, quizás muchos estarán pensando, pues el seminarista como que nos está jugando, pero así es donde van todos estos argumentos. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que con una mala interpretación de la Biblia y obviamente muchas intenciones por detrás, muchos hermanos no católicos han querido justificar su fobia contra las imágenes y justificarlas con la Biblia, ¿no? Es obvio que el fundamento bíblico para decir que las imágenes están prohibidas no existe, hermanos. Si a usted le llega a algún hermano y le dice las imágenes están prohibidas por la Biblia, pues usted puede irle empezando a dialogar y convencernos que las imágenes que prohíbe la Biblia son ídolos. Y las imágenes que tenemos en la Iglesia Católica no son ídolos, ¿no? Por lo tanto, no son prohibidos por la Biblia. O incluso vayamos más allá todavía. Nosotros sabemos que somos imagen de Dios. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 1 versículo 26 de la Biblia se nos dice claramente: dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen. Si las imágenes están mal, ¿por qué Dios nos hizo su imagen? ¿No? Suena hasta casi como un chiste, pero es cierto. No hay ningún problema con que tengamos imágenes, ¿no? Ahora sí, la cuestión está en que no creamos que son dioses. Muchas veces, por ejemplo, algunas cosas como el dinero se convierten en falsos dioses, ¿no? Porque les atribuimos capacidades que realmente no tienen, ¿verdad? Ni deberían de atribuirle todas esas facultades. Por ejemplo, a veces depositamos nuestra seguridad en las cosas, en el dinero, en los bienes materiales. Allí nosotros estamos idolizando, no sé si es la palabra correcta, pero estamos haciendo ídolos a todas esas cosas que son simples cosas materiales, ¿no? Eso sí está mal. Eso es lo que condena a Dios. Tener un falso Dios. Quitar el lugar de Dios y poner otra cosa, sea persona, sea cosa, sea lo que sea, en su lugar. Eso es un ídolo y eso es lo que condena a Dios. Para terminar, queridos hermanos, vamos a buscar una última cita de la Biblia que nos va a ayudar a esclarecer todo este asunto de las imágenes. Vamos a ir buscando el libro de la sabiduría, capítulo 16, versículo 5. Vamos a irlo buscando en su Biblia. Sabiduría, capítulo 16, versículo 5. Vayan buscando, o si no tienen su Biblia, pues vayan apuntando la cita bíblica. Espérenme, la estoy buscando. Todavía no soy diestro en esto de buscar citas de la Biblia. todavía falta. Muy bien. Espero que ya la hayan encontrado.
Sabiduría capítulo 16, versículos del 5 al 7. Llego en un momento. Muy bien. Se los voy a leer. Dice así. Sabiduría 16 del 5 al 7. Así, cuando le sobrevino la terrible furia de las fieras y morían mordidos por serpientes huidizas, tu ira no duró hasta el final. Para que se escarmentaran, se les asustó un poco, pero tenían un emblema de salud como recordatorio del mandato de tu ley. En efecto, el que se volvía hacia él sanaba, no en virtud de lo que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Aquí vemos claramente cómo en el libro de la sabiduría se da una referencia a este pasaje de Números capítulo 21 versículo 8 de la serpiente de bronce. Y vemos como aquí dice claramente que la imagen de esa serpiente era solamente, aquí nos dice, un emblema, un recordatorio del mandato de tu ley. El que se volvía hacia él sanaba, no en virtud de lo que veía, sino gracias al Salvador de todos. Esta es la actitud correcta, hermanos. Cuando nosotros vemos alguna imagen de algún santo, de la Virgen María o de Jesús, es como un puente que nos lleva a pensar en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Qué difícil sería para nosotros pensar en un Dios si ni siquiera podemos verlo, si ni siquiera podemos tocarlo, ¿no? Es por eso que Dios, Jesús y la Iglesia, en su infinita sabiduría, ha decidido tener imágenes que nos representan lo que está en el cielo. Y son solo eso, representaciones, nada más. Claro, a veces, y ha existido, ha habido ocasiones en las cuales Dios, como en la serpiente de bronce, ha actuado a través de alguna imagen. Y no porque la imagen tenga el poder, sino porque lo hace Dios, que actúa a través de la imagen. El poder de Dios, el milagro se obra por Dios a través de alguna imagen. Y ha sucedido, ¿no? Imágenes que por milagro de Dios han se les ha como exudado algún tipo de sustancia. Por ejemplo, algunos crucifijos que han, por milagro de Dios, han excretado, se lo podría decir, algún tipo de sustancia de los ojos, quizás del costado de Jesús. Son milagros hechos por Dios a través de la imagen. Obviamente la imagen no tiene por qué ser adorada como Dios, venerada, respetada porque Dios ha obrado a través de esa imagen, pero tampoco darle un significado que no tiene. En todo caso, al que hay que alabar es a Dios, porque Él es el que ha actuado de esa manera y nos ha regalado ese signo para que nosotros lo podamos ver, para que lo podamos tocar. De alguna manera, incluso hasta la Eucaristía, que es la presencia real de Jesús, es un signo con lo cual nosotros podemos tocarlo. Para terminar, a mí me gusta siempre pensar que en la Iglesia Católica podemos encontrar a Jesús de tres maneras distintas. La primera, viéndolo. ¿Dónde? En la cruz. La segunda, escuchándolo. ¿Dónde? En su palabra. La tercera, tocándolo. ¿Dónde? En la Eucaristía. Tres maneras diferentes de encontrar a Jesús en la Iglesia Católica, ¿no? Y una de ellas es a través de una imagen. Entonces, queridos hermanos, pues tengamos certeza, tengamos seguridad de que todas nuestras imágenes están bien. Tengamos la seguridad de que por tener más imágenes no significa que estemos incurriendo en algún mal. Al contrario, las imágenes nos ayudan a recordar a aquellas personas, como son los santos, que han invitado a Dios de manera heroica y pedir su intercesión al final de cuentas. Pues vamos a terminar con una oración, queridos hermanos, para terminar con nuestro tema del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias por el maravilloso don y milagro que nos das de vivir. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría has fundado la Iglesia sobre Pedro y los apóstoles. Gracias porque la dotaste de todo lo necesario para salvarnos. Gracias porque esta Iglesia, con la inspiración de Dios,
nos ha decidido regalar a las imágenes de nuestro Maestro Jesús, de la Madre de Dios María y de aquellos personajes que han invitado a Jesús, los santos. Gracias porque a través de todas estas imágenes nosotros fácilmente nos acordamos de ti. Qué difícil sería, Señor, acordarnos de ti si no hubiera algo que podamos ver, algo que podamos tocar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que con cada imagen te elevemos también una plegaria a ti, tú que lo has hecho todo y tú que incluso haces milagros a través de algunas imágenes. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y terminemos pidiendo la intercesión, pidiendo la bendición de Dios a través de la Virgen María. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por sintonizar esta transmisión a través de Facebook. Nosotros, los misioneros apóstoles de la palabra, seguimos de misión aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Estamos visitando en las mañanas en la colonia Colinas del Punil. Todavía no hemos terminado de visitar todas las casas, por si usted es alguna persona que vive en esa colonia, pues el día de mañana, en la mañana nos abra cuando le toquemos, y pues no vaya a pensar que somos algún otro tipo de persona, que estamos propagando alguna otra cosa. Somos nosotros los misioneros que queremos llevarle un mensaje de la palabra de Dios. Pues sin más, que tengan un buen día. Los esperamos el día de mañana, igual a las 5 de la tarde, para sintonizarnos y aprender un poco más de la palabra de Dios y de nuestra fe católica. Pues que tengan buena tarde y que Dios los bendiga.